sol, más allá del sol. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable se deleita en perdonar. Solo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que viniste a rescatar. De los cielos descendiste, porque nos tuviste amor. Lleno te compadeciste y nos diste tu favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Mucho he pecado, mas con fe imploré perdón al Señor. Derramó su gracia y hallé que Él es fiel perdonador. Mi nombre está anotado en gloria. Salvo soy, sí, salvo soy, y ante el trono canta la historia. Un pecador volvió, mi nombre está anotado en gloria. Salvo soy, sí, salvo soy, perdonado, me encamino hacia el cielo. Ya no vuelvo atrás. Por amor y gracia de Jesús, ya ha escrito mi nombre allá. Y por el misterio de la cruz tengo vida eterna. Mi nombre está anotado en gloria. Salvo soy, sí, salvo soy. Amén. Muy buenas noches, mis estimados. Esta maravillosa noche, aquí estamos una vez más con ustedes, como siempre, todos los martes a partir de esta hora. Espero que Dios esté bendiciendo sus vidas a cada uno de ustedes.
Esta maravillosa noche estaremos meditando eh, en la carta del apóstol Pedro, su capítulo 2, su verso 13 al 17. Y en esta ocasión le pusimos a nuestro tema el pueblo de Dios y las autoridades. Todos los martes estamos estudiando porciones de la primera carta del apóstol Pedro. Y es aquí donde vamos a meditar en esta maravillosa noche. Quiero mandarles saludos a todos los que nos están viendo y los que nos van a ver de manera pregrabada. Que Dios los bendiga. Bendiciones a nuestra hermana Esperanza. Gracias, hermana. Que el Señor me la bendiga. Gracias por estar sintonizando en esta maravillosa noche nuestra transmisión. Así que mis amados hermanos, vamos a ir a Dios en una oración para poder meditar en la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu santa misericordia, Padre, por cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos, Padre Celestial, que nos van a sintonizar, Padre. Bendígalos, bendiga sus vidas, Padre Celestial. Solamente usted conoce, Señor, cuáles son las necesidades, las luchas que están pasando cada uno de ellos, Señor. Te rogamos, Padre, que bendiga sus vidas, sus corazones, Padre Celestial, que les des paz, Padre Eterno. Y en todo lo que ellos necesitan, Señor, te pedimos que los suplas, Padre, de acuerdo a tu voluntad, Padre Celestial. También te rogamos, Padre, por aquellos que están enfermos, Señor, bendígalos. Aquellos que están, que necesitan medicamentos, Padre, los encomendamos en tus manos en esta maravillosa noche, Padre. Que tú seas con cada uno de ellos, Padre Celestial. Asimismo, Padre, te damos gracias, Padre, por la palabra que vamos a leer en esta maravillosa noche. Que tú seas alabado y glorificado, Padre, en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis estimados hermanos, que Dios me los bendiga. Vamos entonces a ir a la palabra de Dios en la carta del apóstol Pedro, su capítulo 2, su verso 13 al 17. Ahí vamos a leer en esta maravillosa noche la palabra de nuestro Dios. Primera de Pedro, su capítulo 2, su verso 13 al 17, dice la palabra de Dios de manera: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Amén. Gloria al Señor. Es interesante, mis amados hermanos, porque en los versículos anteriores, en el versículo 9, en versículo 9, la palabra del Señor dice, ¿verdad? En la carta del apóstol Pedro, que los creyentes en Dios somos linaje escogido por Dios, no por los hombres, no por las autoridades, no por ningún ser humano terrenal, sino por Dios, dice la palabra. Entonces, creo que como creyentes en el Señor, a veces, mis estimados hermanos, se nos olvida nuestra identidad. Y es por eso que el apóstol Pedro insiste desde el capítulo 1, su verso 2. Desde ahí él insiste, trata de meter en la mente y en el corazón de los hermanos la identidad de los hermanos. Entonces, que ellos aprendan a ver pues las cosas, ¿verdad? Futuras, las cosas que van a venir cuando Jesús se manifieste por segunda vez. Que ellos aprendan a vivir una vida práctica, una vida conforme a la voluntad de Dios, alejado del pecado. Todo eso porque es interesante, porque el apóstol Pedro quiere que los hermanos entiendan que ellos tienen pues una identidad. Y cuando llega al capítulo 2, verso 4, les habla de Jesucristo, la piedra viva, y que edifiquemos sobre él. Pero ya en el verso 9, dice la palabra ahí que somos linaje escogido. Los creyentes en Dios
son linaje escogido. Y esta palabra linaje, que viene del término griego que significa eh, familia, somos de la familia escogida. Imagínense en ese tiempo ser de la familia del emperador romano, eran las personas más afortunadas, se podría decir, de ese tiempo. Y en este caso, él ve pues la necesidad de los creyentes de que ellos tengan en mente que ser creyente es algo que viene de Dios, es algo superior a cualquier identidad que pueda uno tener en esta tierra. La de Dios es superior. Por eso dice ahí linaje escogido, o sea, familia escogida por Dios. Somos parte de la familia de Dios. Luego también dice que somos pueblo adquirido por Dios. Y luego dice que somos nación santa, real sacerdocio. Prácticamente les está pues empoderando a los hermanos para que ellos tengan en mente lo que es, pues, ¿verdad? El privilegio que es ser creyente. Y ha basado en todo eso, entonces el apóstol Pedro también ahora les habla, ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo, en el capítulo 1, su verso 12 en adelante, él habla de una forma de vida, ¿verdad? Del creyente, cómo el creyente debe manejar su vida en esta tierra, cómo debe practicar su vida en esta tierra. En el capítulo 2, 1 al 3 también, hablando siempre del pecado. Pero ya aquí en el capítulo 2, verso 13, ahora las instrucciones son diferentes. Y como también en el capítulo 2, verso 5, habla de sacrificios espirituales, que los creyentes debemos ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Y como decíamos antes, los sacrificios espirituales son, bueno, es algo que le cuesta al creyente, en este caso, moderar su vida para Dios, su conducta, su forma de ser. Somos el pueblo de Dios, somos la familia de Dios, somos eh, linaje escogido por Dios. Entonces, eso incluye que debemos tener una nueva forma de vivir, no solamente en nuestra vida práctica en cuanto al pecado, sino también en cuanto a las autoridades de esta tierra. Entonces, lo que el apóstol Pedro le está dando a los hermanos es una conducta de vida. ¿Cómo deben los hermanos comportarse, verdad? Ante Dios y ante los hombres de esta tierra. Por eso dice la carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 13 al 17, está hablando de un respeto que los creyentes deben tener a las autoridades. Y como ya sabemos, en ese tiempo no era pues una autoridad, ¿verdad? Una autoridad, se podría decir, ¿verdad? Que tiene una buena imagen históricamente. En ese tiempo estaba gobernando el emperador Nerón y todos sabemos lo que era el emperador Nerón. Sin embargo, el apóstol Pedro dice que los creyentes deben respetar a las autoridades y a toda institución humana. ¿Por qué razón? Porque somos pues el pueblo de Dios, somos la nación santa. Luego dice por causa del Señor. Entonces, eh, es interesante esta carta, mis estimados hermanos, pero también es interesante quién escribe la carta. El quien escribe la carta es el apóstol Pedro. Y entonces, yo quisiera leer primeramente un ejemplo aquí del apóstol Pedro para poder meditar los siguientes pasajes. Eh, este ejemplo lo encontramos en el Evangelio de Juan, su capítulo 18, su verso 10 al 11. Fíjese que como venía diciendo antes, ¿verdad? Es un proceso que el creyente tiene que ir pues practicando, ¿verdad? Conforme va escuchando la palabra de Dios, conforme va entendiendo la voluntad de Dios, él va aplicando parte pues a su vida. No se hace todo en un día, sino es cuestión de escuchar y llevarlo a la práctica. Porque el apóstol Pedro en su carta está hablando del respeto a Dios y ahora del respeto a las autoridades. Pero fíjense en Juan capítulo 18 y su verso
10 dice la palabra. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Aquí estamos viendo un contraste, mis estimados hermanos. Eh, ¿Cómo era pues el apóstol Pedro antes, verdad? Antes de poder comprender la voluntad de Dios. Eso no quiere decir que Jesús no amaba al apóstol Pedro. Jesús amaba al apóstol Pedro. Jesús ama a todos los creyentes, a todos aquellos que han depositado su fe en él. Pero aquí había un problema. El apóstol Pedro no había comprendido todavía la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que su Hijo fuera a la cruz del Calvario para borrar nuestros pecados. Pero cuando las autoridades vinieron, dice la palabra, a arrestar al Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, dice la palabra del Señor que el apóstol Pedro desenvainó su espada y le hirió en la oreja al, al, al criado del sumo sacerdote. Fíjense, estas eran autoridades pues que venían a arrestar al Señor Jesucristo, y el apóstol Pedro hirió la oreja del criado del sumo sacerdote. Eh, Él no se sometió para nada pues a esas autoridades. ¿Por qué no se sometió Pedro en ese momento? La respuesta es tan fácil: porque él no había entendido la voluntad del Señor Jesucristo. Pero fíjense qué dice el Señor. El Señor le dice a Pedro que él guarde la espada, y dice la palabra que el Señor curó el oído del siervo del sumo sacerdote. ¿Por qué razón? Porque el carácter de Jesús es amor, es paz, y nosotros como seguidores de Jesús tenemos que ser igual. En este caso, el apóstol Pedro todavía pues le hacía falta comprender. Pero ya ahora, después que el Señor Jesús resucita, Él le da una misión al apóstol Pedro: eh, predicar el evangelio a todo el mundo, ¿verdad? Y es precisamente lo que él está haciendo. Él está dispuesto ahora a morir por el Señor Jesucristo. La mente del apóstol Pedro a estas alturas ya cambió. Entonces, lo que podemos entender aquí es que Dios, mis estimados hermanos, no es como nosotros. Por eso dice la palabra que los pensamientos de Dios no son los nuestros. La forma en que Dios mira al hombre no lo mira como nosotros lo miramos, no juzga como nosotros juzgamos. Nosotros juzgamos un juicio a veces injusto, y Dios no. Dios es un Dios justo. Dios te conoce, Dios sabe tu potencial, Dios sabe lo que puedes hacer por Él, y Dios cree en ti, Dios te ama y Dios te da su palabra porque Él sabe que esta palabra va a moldear tu carácter. No tal vez en el primer día, pero con el tiempo. Dios conoce tu corazón, tu deseo de servirle. Y en Pedro había eso. Pedro era un hombre impulsivo, deseoso de, 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 de hacer lo que Jesús quería, pero no había entendido la voluntad de Dios. Y así a veces estamos todos, mis estimados hermanos. A veces pasamos por esa etapa. No podemos decir que nosotros llegamos ya sabiéndolo todo y ya hacemos la voluntad de Dios a la primera. No. A veces todos llegamos con deseos, con ganas de servir, pero no sabemos cómo, ¿verdad? No sabemos cómo. Y Dios nos va abriendo caminos, nos va dando su palabra, y cuando nosotros vamos entendiendo su palabra, porque lo queremos servir, entonces lo servimos. Y este es el asunto con los hermanos que estaban en Asia Menor. Estos hermanos ya habían creído en el Señor Jesucristo, pero quizás se les había olvidado, pues, ¿verdad?, su identidad, eh, cómo servir al Señor. Y por eso Pedro les da instrucciones de la vida diaria, sacrificios aceptables a Dios, que ellos tienen que moldear su forma de vivir para el Señor. Pero ahora les habla del respeto a las autoridades. Un hombre que antes, ¿verdad?, no se sometió a las autoridades. Ahora él habla, ¿verdad?, que los hermanos deben someterse a las autoridades. ¿Por qué razón? Porque así es Dios. Dios usa a veces las experiencias de los creyentes. A veces para nosotros como seres humanos, ¿verdad?,
vemos las experiencias que pasan algunos hermanos como negativas. Pero Dios no. Dios las usa para dar un mensaje. Y si Dios usó al apóstol Pedro para dar ese mensaje poderoso, ¿verdad? De respeto a las autoridades, a los hermanos de Asia Menor, Dios puede usar a cualquiera, a todo aquel que cree en Él, a todo aquel que deposita su confianza en Él. Y en este caso ya vemos a un apóstol Pedro totalmente pues diferente a aquel Pedro que estaba ya en el huerto de Getsemaní cuando vinieron a arrestar a Jesús. Entonces aquí ya él ya no dice lo mismo, él ya no dice vamos a sacar nuestra espada y vamos a ir a pelear contra ellos, él ya no dice eso. Ahora él dice la voluntad de Dios es otra. La voluntad de Dios es respetar a las autoridades. Si yo no hubiera sacado mi espada, ¿verdad? Para cortarle la oreja al siervo del cinturón, al siervo del sumo sacerdote, entonces Jesús no me hubiera dicho que yo guardara la espada, ¿verdad? Pero eso tenía que acontecer porque tenía que quedar plasmado el carácter del apóstol Pedro antes, ¿verdad? Cuando todavía cuando él quería servir, pero no entendía la voluntad de Dios. Y después, ahora que él ya entiende la voluntad de Dios y su forma de servir. Fíjense cómo es tan sabia la Sagrada Escritura que registra todo. La Sagrada Escritura no solamente registra las cosas positivas, sino las cosas negativas también que hay entre los hombres de Dios. Pero Dios siempre usa a esos hombres para llevar un mensaje, una enseñanza, una doctrina poderosa conforme a la voluntad de Dios. Entonces, a veces queremos servir a Dios y parte de ese servicio es nuestra vida, moldear nuestra vida, buscar, pues, ¿verdad? Una vida justa ante los ojos de Dios, practicar nuestra, nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. O sea, en este caso, el apóstol Pedro da herramientas en el capítulo 1, verso 12 al 17 y en el capítulo 2, verso 1 al 3. Y aquí ahora también parte de servir al Señor es respetar a las autoridades. Esa es parte del servicio del creyente al Señor. Parte de los sacrificios espirituales que cuestan porque a veces al principio cuestan, pero ya después entendemos que es la voluntad de Dios y lo hacemos, pues, mis estimados hermanos, con gozo, con alegría, sabiendo que lo estamos haciendo para el Señor. Entonces dice la palabra en el verso 13, ya habiendo comentado esto, pues, en el capítulo 2 de Primera de Pedro, y su verso 13, dice la palabra de Dios de esta manera: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Entonces los creyentes deben estar sometidos, sujetos, dice la palabra, a toda institución humana, ya sea al rey, ¿verdad? En este caso que era el César, el emperador romano. Se le conocía a todos los emperadores como el César, o también a un superior. Y cuando habla de un superior, no está hablando, pues, ¿verdad?, de una cierta característica de autoridad, sino a alguien que tenga cualquier autoridad sobre de uno, ¿verdad? Cualquier autoridad sobre de uno se merece respeto. Nosotros como creyentes debemos respetar a todos aquellos que ejercen autoridad sobre nosotros. A eso se refiere el apóstol Pedro. Los extranjeros y peregrinos y las autoridades terrenales. Cuando una persona va de su país a otro país, debe respetar las leyes del país al que visita. Igualmente los creyentes, Dios manda que respetemos a las leyes y autoridades terrenales. Inciso A, por causa del Señor. Por causa del Señor es que nosotros debemos respetar a las autoridades, porque somos el pueblo de Dios, porque somos la familia de Dios, porque somos una nación santa, por lo tanto debemos tener una conducta, pues, de acuerdo a la voluntad de Dios. Número 1 dice: someteos a toda institución humana. Estar sometido significa estar sujetos para obedecer, estar bajo la autoridad humana para obedecer, dice la palabra en Tito, su capítulo 3 y su verso 1. Dice la palabra: recuérdales que se sujetan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena
obra. Eso es lo que Dios quiere, mis estimados hermanos. El apóstol Pedro dice que debemos someternos, sujetarnos a toda institución humana, a toda autoridad humana, a cualquiera que sea un superior en cuanto a autoridad sobre nosotros, que nos sometamos a ellos. Y en la carta del apóstol Pablo a Tito también dice lo mismo a los creyentes, que los creyentes respeten a las autoridades y que estén dispuestos para obedecer a toda buena obra que vienen pues de las autoridades, de los gobernantes, del presidente, de cualquier institución humana del país o de nuestra comunidad. Dice la palabra que debemos los creyentes estar dispuestos a obedecer, a colaborar con ellos, porque es una buena obra. Entonces, como es buena obra, los creyentes debemos pues sujetarnos a ellos. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, eso es lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, verso 13, que debemos estar sujetos. En este caso, él está diciendo pues a los hermanos que ellos deben estar sujetos a las autoridades, que deben ser obedientes, que deben colaborar con las autoridades de aquel tiempo que regían pues esas regiones de Asia Menor. Y por supuesto, ahí eh, era pues gobernado, ¿verdad? Por el imperio romano de ese tiempo. Es por causa del Señor, por causa del Señor significa por respeto a Dios. O sea que cuando nosotros obedecemos a las autoridades, ¿verdad? En este caso los hermanos, obedeciendo a las autoridades, colaborando con las autoridades, estaban ellos respetando a Dios. Esos son los sacrificios que a Dios le gusta, que a Dios le agrada. Esos son los sacrificios espirituales que el creyente debe pues dar a Dios. Y dice la palabra, respeto a Dios. Entonces, el no someterse pues a estas autoridades, a estas instituciones, sería no estar respetando a Dios. Número 4, el Señor es la causa que todo creyente debe respetar a las instituciones humanas. Dios mismo es la causa. Por Él, por Dios, porque nosotros entendemos, ¿verdad? Que tenemos a Dios que tiene toda autoridad sobre nosotros y Él nos manda, ¿verdad? Es una orden de Dios que nosotros respetemos a las autoridades. Entonces, por respeto a Él, vamos a respetar a las autoridades humanas. Él es entonces la causa, ¿verdad? Que todo creyente debe tener para poder pues someterse y estar dispuesto pues a colaborar con toda institución humana, ¿verdad? En aquel entonces dice que habían pues también bueno, los paganos, ¿verdad? La gente que no creía en Dios, ellos se comportaban de manera diferente. Ellos a veces se oponían también a las autoridades y, y Dios no quiere, pues, Dios no quería eso para los hermanos. Los hermanos deberían de ser diferentes. En el tiempo actual a veces sucede lo mismo también en diferentes países uno ve pues que la gente, ¿verdad? A veces no está de acuerdo con las autoridades que están pues gobernando y sucede pues que ellos van, ¿verdad? Y quieren darle golpe de Estado, se manifiestan, hablan mal, un montón de cosas, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros como creyentes cambiemos pues esa conducta, que nosotros respetemos a las autoridades. Es lo que Dios está pidiendo. Inciso B, porque por Dios son establecidos. Las autoridades debemos respetarlas porque dice la palabra que por Dios están establecidos. Por Dios están establecidas las autoridades. Y es por eso que nosotros debemos entonces respetar a las autoridades porque Él es el criador, pues, ¿verdad? De todos los seres humanos. Él crió la tierra y Él puso orden en esta tierra. Todas las autoridades que existen es un orden que Dios puso y ellos simplemente están, se podría decir, ¿verdad? Cumpliendo una orden que Dios estableció. Entonces, nosotros como creyentes
debemos pues respetar lo que Dios ha establecido, y parte de lo que Dios ha establecido son las autoridades humanas, pues, que gobernaban en aquel entonces, ¿verdad? Eh, en aquel entonces, allá en esos tiempos, pues, en ese tiempo era el Imperio Romano, y podríamos, ¿verdad? Para los hermanos esto era difícil porque ellos sabían que el Imperio Romano eh, los iba pues a perseguir o los estaba ya persiguiendo, imagínense. Y como el apóstol Pedro pide pues que ellos respeten a las autoridades. Eh, es así, no podemos pues oponernos a las autoridades, no podemos pelear con ellos cuerpo a cuerpo, eh, con ninguna autoridad. Nosotros debemos estar dispuestos a respetar a las autoridades, eh, porque eso es lo que Dios busca de cada creyente. Número uno, debemos, dice la palabra, orar por ellos. Fíjense, debemos orar por las autoridades, dice la palabra del Señor aquí en primera de Timoteo, su capítulo 2 y su verso 1 al, al 2, dice la palabra de Dios, al 3. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Entonces, el respeto a las autoridades nos lleva a respetarlos en todo, a no hablar mal de ellos, a no ser partidarios, a no menospreciar a las autoridades que están en el poder, eh, a no querer, pues, como hace, ¿verdad? La gente que no conoce a Dios, sacar al presidente de ahí o a cualquier gobernante a la fuerza, ¿verdad? Sacarlo de su puesto. Si es Dios el que ha permitido, pues, que esa persona esté ahí en ese lugar. Entonces, dice la palabra que el creyente no debe hacer eso. ¿Qué nos queda a nosotros entonces? Dice la palabra que lo que nosotros debemos hacer es orar. Fíjense, en vez de estar pues enojado con las autoridades, en vez de estar hablando mal de las autoridades, en vez de querer pues que esas autoridades dejen el poder, dice la palabra que nosotros debemos orar por esas autoridades. Y el Señor nos está especificando pues, ¿verdad? Eh, que nada más usted ore por las autoridades que a usted le conviene, por las autoridades que a usted le gusta cómo gobiernan. No dice la palabra, oren por las autoridades, por todos aquellos que están en el poder, porque dice la palabra, esto es agradable a Dios. Entonces, eso era lo que le enseñaban pues los apóstoles, ¿verdad? A la iglesia, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro en aquel entonces. Y esta carta está ahí, pues, y como lo estamos meditando, pues nos toca pasar por ahí y sacar pues también enseñanza, ¿verdad? Para nosotros, cuál es nuestra perspectiva en cuanto a los gobiernos que gobiernan, ¿verdad? Nuestro país, que gobiernan nuestra ciudad, cuáles son nuestras perspectivas en cuanto a ellos, ¿verdad? También si nosotros estamos respetándolos, si nosotros estamos colaborando con ellos, ¿verdad? Yo no sé cuáles leyes pues son ahí eh, que hay que respetar, pero nosotros debemos estar dispuestos a cumplir con lo que se nos exige, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, también debemos orar por ellos, dice la palabra. Yo no sé cuándo es la última vez, ¿verdad?, que oramos por nuestras autoridades, pero ese es el deber del creyente. Y eso es lo que agrada a Dios. Eso es parte de servir a Dios. Entonces, ser creyente, pues no es nada más también, ¿verdad?, de congregarse, no es nada más de practicar una vida práctica también, buscando pues mejorar nuestra vida en cuanto a cosas que no le agradan a Dios, ¿verdad? Ir dejando cosas que no le agradan a Dios, ir transformando nuestra vida. También es parte de cómo nosotros tratamos también a las autoridades, cómo nos comportamos con ellas. Eso agrada al Señor, dice la palabra del Señor. Que nosotros oremos, pues, por las autoridades. Número dos, porque por Dios han sido establecidas. Una vez más, por Dios han sido establecidas todas las autoridades. Dice la palabra ahí en Romanos capítulo 13, su verso 1 y 2. Dice la palabra del Señor, sométase
toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. En este caso, dice la palabra que Dios ha establecido todas las autoridades, y resistir a las autoridades es estar resistiendo a Dios. Y dice la palabra que resistir a Dios, esto acarrea, dice la palabra, condenación. ¿Por qué razón? Porque usted se va a meter en problemas. Resistir a la autoridad, usted se va a meter en problemas con la autoridad. Entonces, Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nosotros respetemos a las autoridades, porque las autoridades han sido establecidas por Él. No hay, dice, autoridad en esta tierra, no la había en ese entonces. Por eso es que Dios es el que tiene el control, pues, de la tierra, de los habitantes, de la historia. Así trabaja el Señor. Lo que nosotros no podemos entender que está pasando con las autoridades, con la política, Dios está dando una lección a la humanidad, y Dios está usando, pues, ¿verdad? A estos hombres, tal vez no de la manera en que nosotros queremos, pero Dios tiene, pues, su propósito con todas las autoridades. Y en este caso, dice la palabra, que nosotros debemos estar dispuestos a respetar a las autoridades. Entonces, eh, porque todas, dice, todas las autoridades son establecidas por Dios. Y ahí Jesús nos pone un ejemplo, pues, en Juan capítulo 19 y verso 11, cuando Jesús fue arrestado, dice la palabra del Señor ahí en Juan, capítulo 19 y su versículo 10 y 11, dice la palabra. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Fíjense, Pilato estaba interrogando a Jesús y dice que Jesús no contestaba. Y Pilato le dice a Jesús: ¿a mí no me hablas y no sabes que yo tengo autoridad tanto para crucificarte o tanto como para soltarte? Yo tengo la autoridad. Jesús estaba en medio de las autoridades romanas de ese tiempo que Dios había establecido. ¿Y qué dice el verso 11? Dice la palabra: respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene, dice la palabra. Entonces, Jesús, hermanos, dice que la autoridad que Pilato tenía no la tuviera si no la fuera dado de arriba, si Dios no lo permitiera. Jesús conocía todo eso. Y Jesús respeta, pues está dispuesto. Él se pone en la mano de las autoridades, lo juzgan, lo condenan, lo crucifican, y Jesús no pone resistencia. ¿Por qué razón? Porque a las autoridades hay que respetarlas. En este caso, Jesús nos da un ejemplo ahí de cómo él reconoce que la autoridad que Pilato tiene, dice la palabra, que no la tuviera, sino la fuere dada por Dios. Entonces, Dios, mis estimados hermanos, es el que pone pues las autoridades, y cualquier autoridad, así sea que a usted no le pueda caer bien, ¿verdad? Alguna autoridad, pero la palabra dice que está puesta por Dios, y por lo tanto, necesitamos, pues, como pueblo de Dios, respetar a las autoridades. El número 3, respetar a todos los que ejercen autoridad sobre nosotros. Por eso dice al superior, quiere decir que cualquier persona, ¿verdad?, que tenga autoridad sobre nosotros, debemos respetarlos. Número 4, como a los gobernadores, porque son enviados de Dios, dice la palabra del Señor. En el verso 14, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces los gobernadores son enviados por Dios. Eh, Cuando habla de gobernadores se refiere pues ya sea a un presidente, a gobernador, a gobernadores,
a un líder, cualquier líder, pues, que esté ejerciendo autoridad, ¿verdad?, sobre los creyentes. Dice la palabra que hay que respetarlos. En ese entonces, el emperador, pues, era César, el César era Nerón, y dice que Nerón, hermanos, era un hombre, pues, despiadado, un hombre que tenía leyes muy duras, un hombre que no le agradaba el cristianismo, incluso que inició una persecución contra los cristianos. Y aún así, el apóstol escribe pues que hay que respetar a las autoridades. O sea que los hermanos tenían que respetar a esas autoridades. Eh, Fíjense, no eran autoridades pues, eh, se podría decir desde el punto de vista humano buenos, ¿verdad? Porque estaban persiguiendo a los inocentes, a los justos. No querían que ellos hicieran, que ellos se reunieran, que ellos adoraran a Dios. Eso era contra la ley romana. Sin embargo, la ley romana que este Nerón pues había dictado. Sin embargo, Dios manda que esas autoridades hay que respetarlas. Fíjense, esto como que si no se puede explicar, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que uno vaya a respetar a una autoridad que, que le persigue a uno pues a muerte? Imagínense. Pero como les decía antes, Dios tiene su plan con las autoridades. En este caso, quedó pues registrado en la historia, ¿verdad? Que los creyentes eran perseguidos injustamente por Nerón. Y eso, hasta el tiempo actual, no se puede borrar, está registrado en la historia. Dios trabaja de esa manera. Dios mira que es un gobernador, pues un gobernante, que está puesto por él, está puesto ahí para que él gobierne justamente. Sin embargo, el hombre siempre comete injusticias y en este caso la culpa no es de Dios. Sin embargo, Dios usa, pues, ¿verdad? Esas injusticias para algo bueno. Y en este caso queda pues registrado en la historia Nerón y la persecución de los cristianos y que hasta el tiempo actual es un argumento, es una base a favor de la fe del cristianismo cuando nos preguntan, pues, ¿verdad? Si, ¿cómo podemos comprobar que Jesús existió, que la resurrección es real? Entonces se usan, pues, esas partes de la historia donde este hombre persiguió a los cristianos. Fíjense, parece que no hubiera una lección, un mensaje, pues, detrás de toda esta persecución. Pero así es Dios, así trabaja Dios. Por eso no podemos nosotros eh, desearle el mal, pues, a los gobernantes, hablar mal de los gobernantes, estar en contra de los gobernantes, sino al contrario, dice la palabra, debemos orar por los gobernantes y que Dios, pues, tenga a esas personas en sus manos, ¿verdad? Dios los ha establecido. Dios ha establecido orden en todo el mundo. Todas las autoridades que vemos en el mundo están puestas por Dios. Así es Dios. Y hay injusticia, claro que sí. Pero sabemos que todos le vamos a dar cuenta a Dios. Y los gobernantes, pues también le van a dar cuenta a Dios un día de cómo ellos gobiernan. Inciso C, porque son llamados de Dios para justicia. En este caso, la palabra justicia significa para defender, para hacer justicia. Imagínense qué pasaría que si no hubiera pues autoridad, ¿verdad? No hubiera autoridad. Es un mundo sin autoridad. ¿Cómo pues, verdad, se juzgaría? ¿Cómo se impediría, pues, verdad? Aún en el tiempo actual, pues se cometen tantos abusos, ¿verdad? Aún con las autoridades. Pero ya sin autoridad esto fuera más difícil todavía. Sin autoridades que gobernaran nuestros países, ¿verdad? Nuestras ciudades, fuera difícil. Imagínense una ciudad sin policía, difícil pues cuando se necesita auxilio no llegan, están, están robando a alguien, no hay quien los puede defender, no hay ante quién pueden ir a la justicia. En este caso, Dios es un Dios sabio y por eso Él pone orden y por eso Él deja las autoridades establecidas en todo el mundo. Y esto también es necesario, pues, porque ellos están para impartir justicia. Ahora, que ellos mismos cometan injusticia, como les decía, ¿verdad? Eso no nos toca a nosotros juzgar. Eso no nos toca a nosotros criticarlo. Nosotros no somos Dios. Nos toca a nosotros orar por ellos. Y Dios, dice la palabra, Dios se va a encargar de ellos. Entonces, para castigar a los malhechores, las autoridades están para hacer justicia y para castigar a los malhechores, a los hombres, pues, que se dedican a hacer mal.
El número 3, y para defender a los inocentes. Para eso puso Dios las autoridades. Y por eso es necesario, pues, tener autoridades, porque son enviados por Dios con esa misión para hacer justicia, para castigar a los malhechores y para defender a los inocentes. Son servidores de Dios, dice la palabra en Romanos capítulo 13 y su verso 4, que las autoridades son servidores de Dios. Fíjense, dice la palabra del Señor, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres que ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Fíjense, las autoridades, dice la palabra, son servidores de Dios. Ahora, no quieres temer a las autoridades, dice, eh, no quieres que ellos te infunden temor, haz lo bueno. Si uno anda bien, íntegramente, ¿verdad? Haciendo el bien, las autoridades no van a cometer una injusticia con uno tan fácil. Se cometen injusticias también, claro que sí, pero normalmente las autoridades persiguen pues a la gente que no se porta bien, a los que tienen delitos graves, que van contra la sociedad, que atentan contra la vida, a la injusticia. Y dice la palabra que ellos están sirviendo a Dios. Entonces queremos nosotros que ellos estén contentos con nosotros, ¿verdad? Que no nos arresten, dice la palabra. Pórtense bien, es lo que Dios quiere, es la actitud de los creyentes, que sean personas de bien. Y si somos personas de bien, pues las autoridades no se van a, pues, no van a arrestarnos, no van a cometer una injusticia al inocente, porque ese no es el trabajo de las autoridades. Entonces, eh, son enviados por Dios, son puestos por Dios y son servidores de Dios las autoridades. Por eso, los creyentes debemos respetar y someternos a ellos como lo manda la palabra de Dios. Inciso D, porque esta es la voluntad de Dios, dice segunda, primera de Pedro 2:15, dice la palabra, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios desea de su pueblo. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo, de los creyentes. Esa es la voluntad, dice la palabra. El número 2, que haciendo el bien, en Romanos capítulo 13 también dice la palabra del Señor, capítulo 12, verso 17 al 18 de Romanos. Vamos a leer aquí este pasaje. Que los creyentes, mis estimados hermanos, debemos aprender a hacer el bien, sin pues buscar favoritismo, ¿verdad? Dice la palabra, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Fíjense, eh, no debemos pagar mal por mal, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Eh, a veces sufrimos injusticia, a veces comete injusticia con la vida de los creyentes, pero dice la palabra que los creyentes no deben devolver el mal de la misma manera, sino dice la palabra, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esa es la actitud que Dios quiere, que el creyente pues esté en paz, dice la palabra, con todos los hombres. Eso incluye a las autoridades. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
Fíjense qué interesante, porque el apóstol Pedro conoce la, la difícil situación que están pasando los hermanos en Asia Menor. Ellos están siendo perseguidos primeramente por los judíos, imagínense, han dejado sus casas, han sido expatriados, ya no tienen patria, ahora viven como extranjeros y peregrinos en unas tierras que ellos no es sus tierras, Asia Menor. Sin embargo, ahí andaban ellos escondiéndose, eh, y ahora empezaba otra persecución del Imperio Romano. Esto era difícil. ¿Cómo manejar esta situación? Ellos ya no sabían cómo manejar esta situación. Entonces, ¿qué? Vamos a agarrar las armas, vamos a ponernos al tú, dice la palabra no. Si nos ponemos pues a pelear, agarramos las armas y empezamos a devolver mal por mal, lo más seguro es que vamos a ser ¿qué? Destruidos. Una guerra no se gana pues con la capacidad de maldad que podamos tener unos de los otros, dice la palabra, sino haciendo el bien. Parece increíble, pero es así. El cristiano debe hacer lo bueno, aun cuando se le está cometiendo injusticia, porque ese es el camino a la victoria, ese es el camino a salir adelante. ¿Cómo podemos salir de un problema? No devolviendo mal por mal. A veces nosotros nos enganchamos y quedamos enganchados. Vaya, nos enganchamos por un día, estuviera bueno. Nos enganchamos por semanas, por meses, por años, quedamos enganchados a los problemas y ahí estamos, ¿verdad? Con envidias, devolviendo mal por mal. ¿Y cuándo va a terminar esa batalla? ¿Cuándo va a terminar esa guerra? Y nos estamos haciendo daño a nosotros mismos y estamos haciendo daño a las personas también. En cambio, dice la palabra, si hacemos el bien, pues al que hace el bien, dice la palabra que pronto vencerá. Increíble, ¿ah? Pero es así. Así es la sabiduría de Dios. Nosotros debemos creer en eso. Y eso es lo que el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hagáis callar significa hagáis enmudecer. Van a quedar callados. Los vas a tapar la boca, van a dejar de hablar. Estas personas que hablan mal de ustedes. Por eso dice insensato. Hagáis callar a los insensatos. Esto significa hagáis enmudecer. Vas a enmudecer a los necios. Porque cuando una gente, unas personas, ¿verdad? Empiezan a hablar mal, a criticar, injustamente, a cometer injusticia. Cuando una persona no ha hecho nada, pues, ¿verdad? O no han evaluado las cosas, simplemente sacan conclusiones y ellos quieren, pues, eh, hacerle mal a la persona. Entonces, no evalúan, no van, no platican, no tratan de resolver los problemas. Entonces, estas personas caen, pues, en un cierto sentido, como lo dice la palabra, de insensatez. Quiere decir que son necios, son locos, sin causa, son tontos, porque están tratando de acusar a alguien que no es, ¿verdad?, lo que ellos creen. Entonces, ¿cómo puedo yo vencer a esas personas? Si ellos empiezan a hablar mal de mí y yo voy a ir y me voy a poner al tú por tú con ellos, ¿ese será el camino? Dice la palabra que no. Dice la palabra, hagan el bien, porque haciendo el bien, ustedes mismos harán callar a esas personas. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, para que los hermanos de Asia Menor pudieran pues perseverar en toda esta persecución, en toda esta pues falsas acusaciones, tenían que hacer el bien. Porque los judíos dice que acusaban pues a los cristianos, ¿verdad? De desobedientes, de rebeldes, porque no guardaban la ley de Moisés. Pero eso era verdad, eso no era verdad. Eso no era verdad, los cristianos no eran rebeldes. Ellos habían creído en Cristo Jesús. El problema es que los judíos no querían reconocer a Jesús como su Señor. Entonces, los cristianos en sí no eran rebeldes. El problema era que los judíos no querían creer en Jesús y por eso perseguían a los cristianos, acusándolos de rebeldes contra la ley de Moisés. Fíjense, pues, esto era una injusticia, porque estaban acusando a los cristianos, a los hermanos, de rebeldes, de rebelarse contra la ley de Moisés, de no cumplir la ley, ¿verdad? De, y dice que los acusaban también de delincuentes. Ahora,
el Imperio Romano acusó a los hermanos de delincuentes, de malhechores, fíjense, de personas sin educación, de personas sin moral, porque no le daban culto a los ídolos. Entonces, esto no era verdad, esto era ignorancia de estas personas. Sin embargo, esa era la acusación que ellos hacían. Y dije que cuando un cristiano no le caía bien a otra persona, ¿verdad? Que no fuera cristiano, iba y lo acusaba ante el Imperio Romano. Y allá lo acusaba pues de lo que él quería. Levantaba falsos testimonios para que arrestaran al hermano y lo torturaran y finalmente lo mataran. Entonces, pero los cristianos no tenían que oponerse a esas personas. Dice la palabra, tenían que actuar con sabiduría, haciendo el bien. Y es de esa manera como ellos podían perseverar haciendo el bien. Si ellos hubieran empezado a volver mal por mal, lo que hubiera salido a la luz es que verdaderamente los cristianos eran malos y el Imperio Romano se hubiera dejado caer con todo pues sobre ellos. Aunque ya lo estaba haciendo, sin embargo ellos tenían que ser más inteligentes y estar pues viviendo de una manera sabia. Entonces a veces cuando hay injusticia a nuestro alrededor, lo que tenemos que hacer es actuar con sabiduría. Aunque nos estén acusando de cosas injustas que nosotros practiquemos, nosotros tenemos que actuar con sabiduría. Tenemos que buscar eh, agradar a Dios porque nuestro compromiso es con Dios. Y después la gente siempre va a buscar, pues, ¿verdad? A veces, cuando la gente quiere fastidiar a alguien, siempre va a buscar motivos. Pero no podemos igualarnos. Si queremos salir adelante en esos problemas, en esas injusticias, tenemos que actuar adecuadamente, respetando, dice la palabra, haciendo el bien, empezando pues con las autoridades y con todas las personas, dice la palabra del Señor, porque esa es la voluntad de Dios, esa es la guía de Dios, esa es la herramienta que Dios pone en nuestras manos. ¿Cómo poder, verdad, sentirse en paz, sentirse fuerte, sentirse sin temor en medio de tanta injusticia, haciendo el bien? Dice la palabra, el que nada teme, nada teme, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos sintamos seguros y sobre todo confiados en que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo pues para el Señor. Como libres, dice la palabra, 1 de Pedro 2:16, dice la palabra del Señor, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahora, los cristianos tenemos pues tenemos que tener presente nuestra identidad, ¿verdad? Primeramente que somos pueblo de Dios, somos familia de Dios, debemos tener una conducta de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo pues a la voluntad de Dios con nuestro prójimo, en este caso también con las autoridades. Y ahora el apóstol Pedro también quiere pues que nosotros recordemos, ¿verdad? Nuestro deber. Dice la palabra, nosotros somos libres, pero estos términos libres se confunden, pues tal vez se confundían en aquel entonces, y es por eso que el apóstol Pedro ahí mismo explica, dice la palabra, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Los creyentes en Cristo Jesús somos libres, hemos sido libertados. Eh, Dice la palabra que no somos esclavos de nadie, solamente somos esclavos de Cristo Jesús y hay que tenerlo presente. En nosotros hemos sido libres, pero esta libertad no es para ir pues a cometer males, no somos libres para hacer lo que queramos en cuanto pues a maldad, sino somos libres, dicen, para el Señor. Número dos, el creyente es libre de la ley, Gálatas 5:1, libre del pecado, Romanos 6:20, libre de la muerte, Romanos 6:2. Esa es la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Número uno, hemos sido libres después de la ley de Moisés. Ya la ley ya no tiene potestad sobre nosotros para condenarnos, aunque la gente pues esté hablando, nos esté acusando. Podemos ser condenados ante los hombres, como fueron condenados los hermanos del primer siglo ante el Imperio Romano, pero eso no quería decir que la ley tenía pues potestad sobre ellos. Ya la ley no tiene potestad sobre ellos, dice la palabra, porque ya fueron libres de esa ley. Ya ante los ojos de Dios, aunque los acusaban de malhechores, ellos, dice la palabra, ante los ojos de Dios, ¿son qué? Verso 9,
linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué razón? Por la fe en Jesucristo. No por lo que ellos hacen o dejen de hacer, sino es por la fe en Jesucristo. No por lo que los hombres dicen o dejan de decir, sino es por la fe en Jesucristo. Entonces, en realidad, la ley no tiene potestad sobre el creyente. También el pecado ya no tiene poder sobre el creyente. Aunque el creyente comete errores porque no es, pues, ¿verdad? Eh, no es, se podría decir, eh, un hombre perfecto, ¿verdad? En su forma de ser. Siempre va a cometer errores, pero eso no quiere decir que el creyente no sea perfecto ante los ojos de Dios. Nosotros somos perfectos, santos, sin mancha ante los ojos de Dios por el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso es que nosotros somos libres del pecado. Como dije Romanos 1:29, eh, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Ya el pecado está quitado. Por eso es que nosotros tenemos, pues, ¿verdad? Entrada, pues, a la familia de Dios. Por eso somos linaje escogido. Por eso somos nación santa. Por eso somos pueblo adquirido. Por eso somos real sacerdocio, los verdaderos, no las figuras, sino nosotros somos los verdaderos adoradores por la sangre preciosa de Jesús que nos santifica ante la presencia de Dios. Esa es la libertad que nosotros tenemos. Y hemos sido entonces libres de la muerte, dice la palabra. Como ya somos libres de la ley y del pecado, la muerte ya no tiene poder sobre el creyente. Entonces ahora somos libres de la muerte. Esa es la libertad que la palabra de Dios habla, no la libertad para ir a hacer lo que queramos o los deseos pues pecaminosos, dice la palabra que no, sino que nosotros ahora hemos sido libres, pero nos hemos hecho esclavos de Cristo. Ahora entender esto es un proceso, pues, ¿verdad? Tenemos que entender que somos esclavos de Cristo y hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es, número uno, que nos sometamos en este caso, en este texto, a toda institución humana, a toda institución humana. Número dos, a todas las autoridades, al rey y a cualquier autoridad superior que esté sobre nosotros. Número tres, que estemos dispuestos a obedecerlos, a colaborar con ellos para toda buena obra. Número cuatro, dice la palabra, que debemos orar por las autoridades. Fíjense, eh, entonces, ser parte del pueblo de Dios no nos da, pues, ¿verdad? Ningún permiso, no nos manda a que nosotros vayamos a ponernos, pues, a oponernos a las autoridades, a faltar el respeto a las autoridades, a devolver mal por mal a las personas. Esa no es la libertad, porque cualquiera podría malentender, ¿verdad? Y decir, tengo libertad, pues yo no voy a respetar a las autoridades. La autoridad sobre mí solamente es Cristo, ¿verdad? Cualquiera podría malinterpretar eso, pero la palabra de Dios dice que no. Eh, Dice la palabra, eh, como libres, pero no como el que tiene libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Somos libres, pues, de la ley, del, del pecado, de la muerte, y ahora somos siervos de Dios. Y servir a Dios es parte de eso. El amor al prójimo, el respeto al prójimo, y en este caso a las instituciones y a las autoridades, dice la palabra del Señor. Número tres, somos libres para ser esclavos de la justicia, para hacernos esclavos de la justicia. Romanos 6:15 al 12. Ahora, nosotros pues tenemos que servir a la justicia, dice la palabra del Señor, a todo lo que tiene que ver con las cosas buenas y productivas, pues, para nuestra vida, para nuestro prójimo y ante la presencia de Dios. Número cuatro, la libertad no debe usarse para ocasión de la carne, dice Gálatas capítulo 5, versos 13 al 14. Vosotros hermanos, a la verdad erais libres, pero no se debe usar esta libertad para ocasión a la carne. Entonces, y parte de eso, de no darle gusto a la carne, es respetar a las autoridades, ¿verdad? En vez de estar, pues, hablando mal de las autoridades, en vez de querer sacar a las autoridades de su puesto, en vez de manifestarse, pues, ¿verdad? No, dice la palabra del Señor. Y cuando a veces se nos escapa, pues, ¿verdad? Debemos acordarnos, debemos alinearnos con la voluntad de Dios y reconocer que todas las autoridades están puestas por Dios y por lo tanto hay que respetarlas. Los hermanos de aquel entonces de Asia Menor lo hicieron y no tenían a una autoridad, a la mejor autoridad del mundo, tenían al imperio romano que estaba pues acusándoles de malhechores injustamente porque ellos a la verdad
eran personas que creían en el Señor Jesucristo. Pero sobre todo eso, se necesitaba pues respeto. Eh, Eso es lo que Dios pide pues de su pueblo, esa es la voluntad de Dios. Temer a Dios, dice el verso 17 de 1 Pedro 2, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Hay que tener temer a Dios. Hay que temer a Dios, temor a Dios. Esta palabra temer no significa pues miedo, sino del griego significa reverencia, obediencia a Dios. Tenemos que tener reverencia, que significa, como decía no papi, no, como decía ahí en el verso 13, por causa del Señor. Esta causa significa respeto. En este caso, el verso 17 dice temor, temed a Dios, dice la palabra, y entonces significa reverencia a Dios. Hay que tener respeto pues a Dios, y en este caso parte del respeto es someterse a las autoridades, hacer el bien, parte de nuestro respeto a Dios, de nuestra adoración a Dios, se podría decir, eh, obediencia a Dios, porque es un mandato de Dios a su pueblo, es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere que su pueblo haga. Entonces, obediencia a Dios primero, ¿verdad? Por Dios es que yo voy a someterme y voy a obedecer pues a las autoridades. Es lo que dice el texto. El número 2 dice amar a los hermanos. Hay que amarse pues unos a otros entre hermanos. Eh, Luego dice la palabra 3, honrad. Honrar significa valor a todos. Hay que tener, esta palabra honra significa que debemos tener respeto y tenemos que darle pues el valor a todos. Todos tienen que valer para nosotros. Eh, Nadie pues hay que minimizarlo, ¿verdad? Nadie se merece pues que nosotros lo minimicemos. Las autoridades no, tampoco nuestros hermanos, tampoco las personas que no conocen a Dios. Todos son de gran valor y nosotros tenemos que saber honrarlos a ellos como superiores, dice la palabra del Señor. Entonces, que ellos sean superiores a nosotros es que nosotros le damos pues un valor a ellos, ¿verdad? Un valor sobre nosotros. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos humildes. Número 4, honrad al rey, dice. En este caso, otra vez, había que honrar, pues, ¿verdad? Valorar al César, reconocer que él era el emperador, que él tenía autoridad. Había que reconocer eso. Pero lo que no había que hacer, pues, es bueno, hacer las prácticas que él quería que los hermanos hicieran, ¿verdad? Pero en este caso, honrar al rey significa eso, respetarlo, tener pues aprecio, ¿verdad? Y esto no solamente es pues para ese tiempo, sino para nuestro tiempo también. Debemos honrar, respetar, apreciar a las autoridades que nos rodean, que están a nuestro alrededor, porque esa es la voluntad de Dios. Así es. Usted quiere identificarse pues con el pueblo de Dios, la nación santa. Esto es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Apreciar a todas nuestras autoridades, no importa qué partidos son, ¿verdad? Porque a veces nos volvemos partidarios y hay que reconocerlo. Entonces, Dios no quiere que nosotros seamos partidarios. Eso no es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros honremos y valoremos a cualquier autoridad que ejerce poder sobre nosotros, porque esa es la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Apreciarlos, saber pues que ellos están desempeñando un cargo que es establecido por Dios. Y si ellos no lo cumplen, eso no es nuestro deber de nosotros juzgarlos, ni tampoco sacarlos de ahí, sino al contrario, orar por ellos, dice la palabra, y de las autoridades pues le van a dar cuenta a Dios. Bueno, vamos a terminar. ¿Cuándo no hay que obedecerlos? Ahora, ¿cuándo no hay que obedecerlos? Hay un punto pues en el que no hay que obedecer a las autoridades. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, verso 18 al 20, dice que las autoridades de Jerusalén querían impedir pues que los hermanos siguieran predicando en nombre de Jesús. Entonces el apóstol Pedro le dijo a las autoridades, juzgad vosotros, dice, ¿qué es más lícito? ¿Obedecer a Dios antes que los hombres? Entonces, en este caso, ellos no dejaron de predicar el evangelio. Ellos obedecieron pues a Dios antes que a los hombres. Estos hombres eran autoridades. Pedro ya conocía la voluntad de Dios. Pedro ya conocía que no debería pues devolver mal por mal. Al contrario, dice que Pedro fue azotado ahí. Pedro ni siquiera metió las manos, no devolvió pues ni siquiera un golpe para atrás, pero no pudo dejar de predicar la palabra de Dios. Entonces,
cuando una autoridad pues se levanta, ¿verdad? Y empieza a ejercer eh, una ley pues de esa manera, que usted no predique la palabra de Dios, eso es pues verdad, verdaderamente contra la voluntad de Dios y eso no hay que obedecerlo. Como en este caso, en la pandemia también sacaron pues la ley, ¿verdad?, de no congregarse, pero no es que no había que obedecer a Dios, era simplemente no congregarse por un motivo. Y en este caso hay que evaluarlo, pues, ¿verdad? Porque se estaba poniendo en riesgo, pues, la salud de los hermanos y también conocemos muchos hermanos, ¿verdad? Conocidos que lamentablemente han sido afectados por esta pandemia y no es una mentira, es una realidad. Nuestros hermanos se han ido, pero hay que evaluar, hay que ser inteligentes porque nos podemos también encontrar, pues, ¿verdad? Eh, en contra de la voluntad de Dios. Podemos estar desobedeciendo mandatos establecidos por Dios, como es una buena obra, que no se propague pues, la pandemia, que los hermanos no se contagien, eso es bueno. Entonces hay que evaluar, pero ellos no estaban diciendo que nosotros dejáramos de creer en Dios, ¿verdad? Es un ejemplo nada más. El número dos, adorar al presidente, ¿verdad? Que un presidente se levantara en el tiempo actual y se declarara Dios y ya no hay que adorar a ningún otro Dios, sino adórenme a mí. Eso pues no habría, ¿verdad?, por qué obedecerlo. Por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 1, verso 2 al 3, ahí el apóstol Pedro en su introducción habla del Padre, habla del Hijo, habla del Espíritu Santo y que estos tres son los que se merecen pues la adoración del creyente. En el verso 3 él habla bueno, él bendice a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él especifica quién es Dios para que los creyentes puedan identificar quién es Dios, porque él sabía lo que estaba por venir, la presión del imperio romano para que los hermanos dejaran pues de adorar a Dios y empezaran a adorar al César. Entonces él muestra a los hermanos quién es el único Dios que hay que adorar. Él es muy inteligente en su carta. Escribe que hay que respetar a las autoridades, pero en la introducción él deja plasmado que la honra y la gloria solamente se lo merece Dios y especifica, dice, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, claramente, para que los hermanos no se pierdan, pues. Y entonces, cuando algo sucede de esa manera, pues lamentablemente ahí sí no podemos, pues, ¿verdad? Obedecer. Entonces podría decir, ¿verdad? Que no todo, pues hay que evaluar las leyes, ¿verdad? Hay que evaluar las leyes. Eh, por ejemplo, han habido, pues, hermanos, bueno, creo que hubo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos una hermana, que no quiso, pues, casar a una pareja eh, del mismo sexo y fue expulsada, pues, de su trabajo. Y así es. Entonces hay leyes, hay que evaluar las leyes. Por ejemplo, los hermanos del primer siglo dicen que no adoraron al César, no reconocieron al César como su Dios y por eso son bienaventurados porque vencieron, dice la palabra en Apocalipsis capítulo 20 y su verso 4. Fíjense, era una ley que todos reconocieran al César como su Dios. Sin embargo, los hermanos pues no reconocieron al César como su Dios. Hay excepciones entonces, ¿verdad? Pero son excepciones pues que cuando las leyes van en contra de la autoridad de Dios, cuando están reclamando algo que le pertenece solamente a Dios, ahí es donde no podemos pues obedecer. Y esta fue la causa también por qué los hermanos de Asia Menor fueron perseguidos también, ¿verdad? Porque no quisieron reconocer al César como su Dios. Entonces, son excepciones. El número tres, cuando nos fuerzan a practicar algo que no va conforme a lo establecido por Dios, en este caso, a Daniel cuando fue al exilio babilónico. Querían obligarlo a comer comida que no iba pues conforme a la voluntad de Dios, beber bebida que no iba conforme a la voluntad de Dios y él no aceptó. Entonces no obedeció a la autoridad, son excepciones. En Daniel capítulo 3, verso 12 al 13 también vemos también ahí que eh, también otra excepción, ellos no quisieron reconocer a la imagen de Nabucodonosor como Dios. Y dice la palabra que también fueron echados al horno. Entonces son excepciones. También en Daniel capítulo 6, versos 7 al 10, también querían que Darío pues condenara a todos aquellos que invocaban otros dioses. Y dice que Daniel estaba acostumbrado a orar pues a Dios 3 veces al día. Y él no dejó de orar, él siguió orando. Imagínense que hoy saliera una ley de esa manera que los cristianos no invoquen a Dios, no más, no oren a Dios, ¿verdad? Eso sería algo que va contra la voluntad de Dios. Entonces, hay excepciones cuando nosotros pues podemos, ¿verdad? Tenemos ese permiso también, según las Sagradas Escrituras, de
no es que nosotros vamos a oponernos, pues, o ir en contra de ellos, o levantar una sedición, manifestar y todo eso, no. Simplemente no someternos a esas leyes, ¿verdad? Esas son excepciones. En este caso, si hay que pagar las consecuencias, pues hay que pagar las consecuencias. Si hay que ser arrestado, pues ni modos. Pero no podemos ir en contra, pues, de lo que viola los principios de Dios. Entonces, cuando están violando los principios de Dios, nosotros no podemos someternos a esas leyes, ¿verdad? Pero tampoco podemos sacar a esas autoridades de ahí, como los creyentes. Ellos no fueron a sacar a César del, del, del imperio romano, ¿verdad? No, simplemente ellos no obedecieron lo que él estaba diciendo. Y es así, pero siempre, hermanos, se merecen respeto las autoridades. Respeto siempre lo van a tener de los creyentes. Lo que no van a tener es que nosotros pues concordemos con leyes que ellos establecen, que no van conforme a la voluntad de Dios. Entonces, esas son las excepciones cuando nosotros pues podemos, en este caso, evaluar y sacar nuestras conclusiones. Eh, Esto ha sido todo por hoy, mis estimados hermanos. Entonces, lo que debemos hacer es, en el tiempo actual, también sigue la misma aplicación. Si verdaderamente queremos ir agradando a Dios, ¿verdad? Poco a poco. Yo no sé qué cambios Dios ha hecho en su vida, pero depende, pues, ¿verdad? Cómo vemos a las autoridades. Si usted no ve a las autoridades con respeto, pues es momento que empiece. Si usted tiene favoritismo partidario, es momento que empiece, pues, a, a no tener favoritismo, a reconocer que todos los que llegan al poder es porque Dios lo ha permitido. Y también debemos aprender a orar por ellos y a estar dispuestos a colaborar también con ellos en todos aquellos principios, pues, que no violen, ¿verdad?, los principios divinos de Dios. Así que muchas gracias, mis estimados hermanos, que Dios me los bendiga y, por supuesto, continuaremos la próxima semana con la primera carta del apóstol Pedro, su capítulo 2, su verso 18, si Dios así lo permite, en adelante. Vamos a ir a Dios en una oración y que tengan una bonita noche. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu santa misericordia, Padre, por darnos la oportunidad de estar aquí presentes con nuestros hermanos, amigos, con todos los que nos estuvieron sintonizando, Padre, y aquellos que lo harán de manera pregrabada también. Los encomendamos en tus manos, Señor, y te rogamos que tú seas con cada uno de ellos, Padre. Gracias te damos. Ayúdanos, Padre, a conocer tu voluntad y a efectuarla, Padre, a ponerla en práctica. Que toda la honra y la gloria sea para ti, Padre, en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga. Y continuaremos, pues, vamos a escuchar un himno más para cerrar nuestra transmisión en esta maravillosa noche. Amén. Nombre está anotado en gloria. Salvo soy, sí, salvo soy, perdonado, me encamino hacia el cielo. Ya no vuelvo atrás. Junto al Señor, cuando la aurora nace, cuando